general. Después de las palabras del señor ministro de Defensa, tenemos ya conectado a nuestro siguiente invitado. Él es Néstor Rosanía, periodista, especialista en conflictos armados. Está en directo desde nuestro país, desde Bogotá. Señor Rosanía, le doy la bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo está? Un saludo para ti y para todos los televidentes. Bueno, arranquemos contándole a los televidentes el análisis profundo que usted logra hacer acerca de esta situación que se está dando allí en Buenaventura. Tres cosas grandes. ¿Por qué Buenaventura y la costa pacífica de Colombia está centrado el conflicto armado colombiano? Es porque el 70% de la cocaína que produce Colombia sale por ahí. Claro. Esto se le conoce como el arco del Pacífico. Quiere decir, la cocaína la compran los carteles mexicanos en Buenaventura, Tumaco, en este litoral pacífico, salen en semisumergibles, hacen una gran curva sobre el Pacífico y caen en las costas mexicanas. Esa es la ruta más importante que tienen hoy todos los países. Y pensamos esto, Colombia es el primer productor de cocaína a nivel mundial. Claro. Lo segundo, todos estos grupos son grupos remanentes de otras organizaciones que siguen peleándose esos corredores del narcotráfico. Y lo tercero es que no todos estos grupos están interesados en una paz total. Solo les doy una cifra. Un semisumergible que iba cargado de cocaína que se les cayó, se pudo cuantificar la carga y eran $90 millones. Entonces, a esos precios, pues obviamente todos estos grupos van a seguir disputándose ese mercado del narcotráfico. Aquí en estos videos que pudimos ver ayer, estaban mencionando al tema del cartel de Jalisco. ¿Ya hay presencia de carteles mexicanos en esa zona de nuestro país? Históricamente el gran comprador en esa zona del Pacífico ha sido el cartel de Sinaloa. En los audios que se le tomaron a Chapo Guzmán dando órdenes, instrucciones, compraban en esa zona del país, en la zona del Pacífico. Jalisco, Nueva Generación, ha sido el gran comprador en la frontera con Venezuela, lo que llaman la ruta del Caribe, o el arco del Caribe, en la otra parte. Pero fundamentalmente esta zona ha sido controlada por, el Chapo Guzmán en su momento, ahora lo que denominan los chapitos. Sí, con el hijo que está a cargo también. Exactamente, toda esa nueva generación del cartel de Sinaloa. Bueno, aquí esto preocupa y lo comparo un poco con la situación que vive, por ejemplo, Ecuador con el puerto de Guayaquil, y es la presencia de diferentes bandas, de diferentes carteles tratando de controlar ese negocio. ¿Qué dice el gobierno acerca de esto? Colombia está viviendo un proceso que se llama el desbordamiento del conflicto armado colombiano. Quiere decir que se pasaron las fronteras, los grupos armados colombianos utilizaban a Ecuador y Venezuela como plataformas para esconderse, porque como las fuerzas militares colombianas no podían pasar la frontera, se escondían y allá, digamos, tenían toda una serie de cooperación, etcétera, y se podía quedar del otro lado de la frontera. Pero su mirada estaba fijada en Colombia. Hoy esos grupos armados ya no solo se pasaron a Venezuela y Ecuador, sino que comenzaron a operar, a atender negocios, a secuestrar, a extorsionar, a manejar toda la droga, y ese es el desbordamiento del conflicto armado colombiano. Venezuela, pues hoy el ELN tiene una capacidad operativa dentro de Venezuela, todas las disidencias, etcétera. Los grandes cabecillas de las FARC nunca murieron en Colombia, sino en Venezuela, y por el lado del Ecuador están en una crisis de seguridad. Permanentemente a los que trabajamos temas de seguridad nos llaman, nos invitan, porque dicen que ellos sienten que se están viviendo la Colombia de los 80. Sí. Entonces están preocupados por ese tema de seguridad, y la respuesta es esa: el narcotráfico, y esa ruta del narcotráfico por el Pacífico se pasó también a Ecuador. Ya que mencionas el tema de los carteles en los 80s y en los 90s, ¿será que estamos viviendo en este momento en el país un resurgimiento de los carteles, por ejemplo, como en su época el de Medellín y el de Cali? No, es diferente. ¿Por qué? Porque estos son grupos muy descentralizados. Pablo Escobar tenía desde el cultivo hasta la venta de la cocaína en las calles de Nueva York o Miami. Aquí lo que vemos son grupos que tienen cada uno un pedacito del negocio, muy pequeño pero muy poderoso. Entonces hay unos expertos solo en cultivos, hay otros expertos únicamente en procesar la droga, otros solo en el transporte, otro en la comercialización en las calles. Entonces son muchos grupos, y lo que se ha presentado, y se ha presentado con los grupos armados, y estos videos que veíamos lo representan, es que cuando estaban las FARC, todo el mundo sabía que ahí están las FARC y que estaban uniformados, un brazalete, y quién era el comandante. Nosotros hablamos con la gente en las comunidades y nos dicen: ahora todo el mundo va de civil, todo el mundo va armado, nadie va uniformado.
y no sabemos quién es quién, y ese es el mayor miedo de las comunidades, que ya ni siquiera tienen con quién ir a hablar. Si vemos estas imágenes, nadie lleva un uniforme, nadie lleva un brazalete, no hay cómo identificarlos, y eso es lo que se llama la descentralización del conflicto armado en Colombia. No, y es que aquí hay ciudades como Guapi, por ejemplo, los que han tenido oportunidad de estar en esa zona del país. Por ejemplo, cuando yo viajé a esa zona, me choqueó demasiado porque es como la tierra de nadie. No hay presencia de seguridad. Esta idea del Consejo de Seguridad y de militarizar la zona, ¿será que puede ayudar un poco con este conflicto? Colombia se ha caracterizado porque la única presencia del Estado que han tenido gran parte del país, es un país con, o sea, mucho territorio, pero poca presencia del Estado, es que mandan a los militares, a los policías cuando la cosa se pone grave, como en este momento. Pero seguramente va a pasar esto, en 2 o 3 meses ya no hablaremos de esto, y nunca finalmente llegó el Ministerio de Educación, ni Salud, ni Comercio, ya no hay negocios legales, no hay nada. Entonces vivimos en ese efecto globo. Mandan a los militares, los bandidos se repliegan 2 meses, 1 mes, y los militares se tienen que ir porque tienen que ir a apagar otro incendio y entonces vuelven y ocupan los mismos territorios. Y esa ha sido, digamos, la historia constante de este conflicto. Claro, Entonces, mientras el Estado realmente no llegue, pues ahí va a seguir viva. No, interesantísimo este análisis y todo lo que está pasando en Colombia, sobre todo destacar la conexión que tiene el lugar geográfico a donde nos referimos en Colombia. Sí, el lugar geográfico, y te doy un dato para que puedan imaginarse el tema de los precios. 1 kilo de cocaína en Colombia, en esta zona del país, está costando más o menos $2.000, $2.500 a hoy, puesto ahí. Ese mismo kilo de cocaína puesto en las calles de Miami está de $30 a $35.000. En Nueva York puede estar en $45.000. En las calles de Madrid o Ámsterdam puede estar en $50.000. Y en las calles de Tokio puede estar sobre los $100.000. Y vuelve y juega, aquí vale $2.500. Por eso es que llenan un semisumergible con 10.000 kilos de cocaína, y eso es lo que todos los días está saliendo por el puerto de Buenaventura. Claro. Néstor Rosanía, periodista especialista en conflicto armado, muchas gracias por haber estado con nosotros con este importante análisis. Feliz día y feliz almuerzo. Gracias, Estefanía, a todos los televidentes de News.